Hola, mi nombre es Lucía Rojas, soy directora y dramaturga, soy chilena, pero actualmente resido en España. Agradezco a Elizabeth Ovalle por la invitación y el interés por mi trabajo. Quisiera felicitarla también por seguir manteniendo este escenario vivo, que sé que no es fácil y así como están las cosas, cada uno de estos trabajos se hace a pulso. Son los pequeños diques que sostienen el arte y la cultura vivos. En esta charla quisiera compartir algunos textos que he escrito en el confinamiento, artículos que he ido publicando en la revista Itaca aquí en Barcelona. Son reflexiones sobre la dramaturgia de mujeres y lo que significa el encuentro con el colectivo, recordando que en ese momento estábamos en aislamiento, ¿no? En cuarentena. Ahora he ido nuevamente recorriendo el texto y he ido repensando y es eso lo que quiero compartir con ustedes. Es un diálogo con mi propio texto, aunque pueda sonar autorreferente, pero es lo que hacemos los autores y las autoras con nuestras propias obras, revisarlas, corregirlas o repensarlas, ¿no? Y en este caso aclaro algunos de los conceptos que he ido elaborando estos meses. ¿Qué habría escrito yo sin esta rotunda interrupción del ritmo de la vida? Me hice esta pregunta luego de los largos meses de cuarentena, de encierro, donde si bien es cierto la situación era del terror por lo que significaba y por lo que la originó, para mí desde mis procesos de escritura seguían siendo igual, porque siempre trabajo en solitario y en general eso es lo que hace un escritor o una escritora, ¿no? Sentarse solo en un escritorio, ¿no? A escribir, a pensar o a buscar material también, ¿no? En solitario. Pero también me hizo pensar que no escribía sola, que nunca había escrito sola, que me han pedido, esto a raíz de que me han pedido escribir un texto sobre esos días, ¿no? Que pudiera dejar testimonio del momento. Y yo escribí una obra sobre la situación que vivía Ecuador en relación al colapso sanitario que hizo que muchas personas dejaran los cuerpos de sus familiares muertos por el COVID fuera de sus casas, en las calles, envueltos, para que el personal del Ministerio de Salud fueran a recogerlos. Y bueno, cuerpos hipotéticamente contagiosos, ¿no? Que en ese momento no sabíamos nada o muy poco. E inicié un diálogo con una mujer, con un hombre, con una familia afectada desde lo que había leído en la prensa. Y de alguna manera, de alguna manera era mi forma de conversar con ellos, ¿no? Con esos desconocidos que estaban viviendo una situación supuestamente parecida a la mía, porque también estaban viviendo una pandemia, ¿no? Aunque lo que mostraban en las noticias, o oía en la radio o en la prensa escrita, me hizo darme cuenta, digamos, de otra realidad, una realidad impactante. Y de ahí surgió el texto 911, perdón, que es el número de teléfono al que supuestamente debes llamar para que vengan a recoger el cuerpo de tu familiar, pero ese número nunca contestó, no respondía, no había respuesta. Y de eso trato en mi texto, trato de la desigualdad, de la gente anónima, de los invisibles, de ese paisaje que es tan cotidiano para algunos y tan desconocido para otros. Trata de la deshumanización a la que estamos llegando y que ha quedado fuertemente retratada, ¿no? Con la pandemia. Aquí les comparto un trocito del texto que saldrá en una edición aquí en España por la Universidad de Almería, gracias a la dramaturga Concha Fernández, que está a cargo de la edición. El texto comienza con unas preguntas. Dice, ¿qué es la violencia? ¿Una bomba que estalla? ¿Un golpe? ¿Puede ejercer violencia el silencio? La pieza sucede en alguna capital de un país latinoamericano.
Un sonido de teléfono comunicando se funde con algunos silencios durante la obra, de lo nítido a lo confuso. Se abre el escenario, vemos una pequeña luz en el centro, nos muestra una radio a pilas. Se escuchan voces, declaraciones de diferentes gobernantes. Voces de radio. El mundo está en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no hace concesiones, y debemos combatirlo con todas las fuerzas del mundo, sin tregua y sin cuartel. Debemos quedarnos en casa y proteger nuestras familias, a nuestros seres queridos. Debemos tener resistencia, moral de victoria, vigilar nuestros actos, asegurar el orden público. Todo y cada uno de los actores de la sociedad tenemos una misión específica en esta batalla. Porque cada día la voz se aleja, se abre la luz y la escena en primer plano. Aquí hay una pequeña acotación que dice: las voces de radio son textos recogidos de la prensa, dichos por autoridades o gente relacionada. Vecina. Él pintó esta casa salmón. Algunos dicen que naranja, pero yo digo que es salmón. Un día el virus lo cogió, lo agarró, lo atrapó. Yo lo vi cuando se ponía a tomar el sol en la puerta de su casa. Al principio fumaba y después ya no. Se le puso la cara así como de los santitos de yeso, pálido, descolorido, pero el virus se lo llevó por delante. Su madre lo dejó ahí hace unos días porque debía cuidar de su marido inválido. Entonces ella se envolvió con unas bolsas de plástico y lo arrastró hasta aquí con esta sábana. Le pidió a los vecinos que llamaran al 911, pero no contestan. Los hospitales están, ¿cómo se dice? Eso, colapsados. Han tenido que poner afuera unos así como vagones de trenes gigantes para ir echando los cuerpos. Ahí los apilan. Yo cuando lo supe casi me morí. Ojalá que esto nos sirva para ser mejores personas, para ser más solidarios. A ver si las autoridades se compadecen de esta gente. Nos tienen muy abandonados. ¿Esto va a salir en la televisión? ¿En qué canal? Quiero decirle a las autoridades que por favor se den una vuelta por aquí. Hay muchos vecinos en las puertas de las casas, cuerpos esperando ser retirados. Los vecinos aquí estamos asustados, no queremos salir. La gente del barrio alto viene aquí con sus coches a hacernos fotos. Ojalá que sea para denunciar y no para reírse de nosotros. Nos tienen abandonados aquí. No tenemos plaza, no tenemos pasto, es que no tenemos ni capa de ozono, estamos alejados de la mano de la naturaleza, no se ve, no ve, el sol quema como con odio y no hay ningún árbol que nos ampare. Ahora, ella. Siempre fui araña, siempre fui un cuerpo tejido por otros cuerpos, un insecto cualquiera quizá. Hoy, tirada en la calle, soy un espectáculo idiota, un circo romano. Todo el mundo se pregunta ¿quién hay detrás de ese bulto ajeno, infecto, tirado en medio de esta soledad metropolitana? Un cuerpo de mujer tirado en la acera no significa nada en la raya de un tigre, ni en las conciencias factuosas. ¿Cómo ir? ¿Contra quién levantar la mano y apuntar? Soy la imagen de este mundo sin imagen. Se quieren comer mi corazón, devorarme. Veo sus caras, una enorme máscara sobre mi rostro, ya ajeno. Se filtran por el hueco de mis sábanas, mientras el día se va abriendo como una mano inmensa, me amenaza bajo los ojos de esos cuerpos que miran mi cuerpo, que ya es masa, que ya es volumen. Mi vida sucedió detrás de este pórtico. Mi hombre, el hijo predilecto de la iglesia, cuida de mis dos pequeñas hijas en el segundo piso de esta vivienda. Yo debajo, un día perdí el alma. Se esfumó de repente por la ventana como una sombra inmensa hecha de vaho, y luego él me abandonó, envuelta en esta sábana donde hace semanas hacíamos el amor. Me levantó como un mueble y me depositó aquí, fuera de casa, temblando de miedo, se persignaba. Desde aquí veo el balcón. De vez en cuando se asoma mi niña pequeña mientras la grande cuelga ropa y juega. No saben que soy yo, este bulto, este paquete que un día fue madre. De aquí escucho sus risas, imagino que las veo y vuelvo a la vida.
Aquí abajo me dominan las apariencias, mi cuerpo tronco, mi cuerpo árbol consumido por mis pensamientos de araña que tejen otro cuerpo. Y no sé si este cuerpo ajeno es un obstáculo o un puente. Me pregunto si después de esta muerte comenzaré a vivir. Luego de escuchar estas voces de los personajes, podría afirmar que la escritura es un gran diálogo con otros. A pesar que físicamente estamos solos, pero en definitiva esa escritura coge historias de otros, lenguajes de otros, experiencias de otros, y también porque hay muchas cosas que ocurren que afectan nuestras vidas y las de los demás. En este caso la pandemia ahora mismo, los temas políticos, sociales que cada país vive y que en mayor o menor medida nos afectan. No hay soledad en la escritura, pues es un diálogo constante con otros. Y también afirmar que el teatro, como la escritura, es una práctica que hacemos en colectivo. El teatro es un oficio colectivo. Y al ejercer la escritura le damos la oportunidad a otros que existan y que sigan existiendo, viviendo, hablando, y es una manera de inmortalizarlos. La dramaturgia en sus historias guarda trozos de vida. También hablar desde la primera parte de la cuarentena, que me interesa dejarla como en testimonio, que también hablaba de eso en mis artículos. Pensar que todo mi trabajo en la cuarentena lo he desarrollado con diferentes grupos de mujeres. Hemos participado en festivales, concursos, donde he sido parte del jurado. Creamos encuentros online, un programa de radio. También escribimos una obra dramática a varias manos y he escrito la obra que acabo de leer, que será un libro que lleva por nombre Quebrada y está escrito por mujeres de diferentes nacionalidades en relación a la pandemia. De esto puedo decir que nunca había estado tan conectada ni había hecho tantas cosas en tan corto tiempo. Y en esa situación de crisis me di cuenta que había armado un tejido colectivo que no tenía consciente hasta ese momento y que había invertido en redes y en afectos, ¿no? Y esto es otra manera de hacer activismo, que son fundamentales para la creación personal y colectiva y que funcionan de manera paralela a lo mercantil, a lo comercial, teniendo claro que el capitalismo no contempla a la mujer. Tampoco este mundo está pensado para escribir teatro, ¿no? Para que escribamos teatro. Ni los hombres ni las mujeres, y eso es como la base, ¿no? El teatro como disciplina tiene que volver a lo comunitario, confiar más en el equipo. El teatro en general es muy jerárquico y no hay igualdad de roles y esto es necesario cambiarlo. Es urgente renovar estas prácticas y propiciar un espíritu mucho más democrático, más horizontal, que permita otras formas de creación. Y esto también exige un compromiso de todo el equipo y en eso consiste destronar la jerarquía, el trabajo del actor, actriz, como artista, como creadora, tanto como el director y los técnicos, tienen que hacer una tarea conjunta, estudiar, aportar al trabajo como intérprete, tener opinión frente al texto y su contexto. Y eso también es una tarea de las escuelas de teatro, de promover en el actor y la actriz una actitud mucho más de intérprete creador y no solo un instrumento de la creación del director, ¿no? O directora. Un intérprete activo y mucho más bien proactivo. Por otro lado, si cuestionamos al patriarcado, debemos romper las reglas patriarcales, ¿no? También que están presentes en el teatro y la escritura. Salirnos de la exposición mediática, salir de las masas para reflexionar fuera de los likes y los selfies. Por otro lado, creo que también es importante desvincularnos de las construcciones masculinas que hemos heredado.
asentadas y cifradas también en el individualismo y la competencia. Para mí, los números uno, los mejores, no existen. Es un invento del mercado, del sistema patriarcal, un mundo de hombres que también invade a las mujeres. Y hablando en términos de winner o loser, que me parece muy poco atractivo. Y creo que tenemos que darnos la oportunidad de explorar otras formas de hacer comunidad, alejados del sistema de premios, de reconocimientos, de espaldarazos o competencias e incluso de su banalidad. El teatro debe ser para mí un refugio donde respirar y ensayar, aunque sea hipotéticamente, aquello que no hemos conseguido como sociedad, que es crear juntos. Y por eso el teatro necesita cambiar su manera de hacer, de producir, sobre todo en estos tiempos de crisis, donde vemos una clara división entre los que deciden salvarse solos, los que pensamos en común, en comunidad, y debemos potenciar estas prácticas que nos permite el teatro y en estas materias las mujeres estamos muy avanzadas porque creo que el feminismo nos ha ido preparando para esto. Debemos hacer una transformación desde los márgenes. Esa es mi propuesta. Sabemos que las mujeres, las cifras en las carteleras nos juegan en contra en todos los ámbitos, pero aún más en dramaturgia y dirección, así como también en los puestos visibles de poder, por ejemplo, en la dirección de los grandes teatros públicos, privados, pero también pienso que si las mujeres hacemos comunidad y apostamos por el colectivo, ¿por qué seguir las mismas normas o perseguir los mismos fines, ¿no? Debemos inventar otras maneras de vivir nuestras prácticas alejadas del poder y su dominio para pensar otro mundo posible, un mundo mucho más diverso. Para mí, la energía debe estar puesta en otras tareas, alumbrar otros espacios, fundar otros vínculos, otras maneras de hacer, como la creación de nuevos espectadores, teatro colectivo en los barrios, con la comunidad, ocupación de los espacios públicos, crear club de lecturas, por ejemplo, como lo hace la literatura, ¿no? Editar textos colectivos y colaborar con su circulación, que es importante. Mirar al teatro como un oficio más bien artesanal, como un teatro hecho a mano, con un sello personal de autoras, de creadoras. Aquí debo aclarar que cuando hablo de cambio, cuando digo que el teatro debe producir un cambio, lo pienso sobre sí mismo, no lo pienso como para cambiar el mundo en general, ¿no? Sería muy pretencioso de mi parte pensar eso, ¿no? Pero, sino que la misma disciplina se piense a sí misma para generar otros espacios posibles, menos jerárquicos, menos centristas, más colectivos, para producir un cambio desde dentro, desde la historia de la disciplina teatral y caminar, andar nuevos caminos. Aquí hago un paréntesis para contar una experiencia que he vivido muy de cerca y hace relación a esto que comentaba recién sobre la idea de inventar otras maneras de vivir nuestras prácticas y fundar otros vínculos para crear tareas comunes de servicio público. La colectiva de autoras de Argentina ha presentado en el Senado una propuesta de ley de equidad en la programación de teatros oficiales. Y esta iniciativa ha dado pie a Italia para hacer una propuesta similar en el Senado, promovida por varios colectivos, impulsada por Alina Narciso, directora del Festival de Teatro de Mujeres La Escritura de las Diferencias, y junto con Bruna Braidotti, junto también a otras organizaciones del área en Italia. Esto se ha realizado en el marco del Festival de Teatro de Paridad de Género, donde tuve la oportunidad de asistir, donde también se ha comenzado a crear el documento y que entiendo podrá estar listo para enviar al Senado. Han convocado a artistas y también mujeres, autoridades políticas que se han mostrado interesadas en promover la ley y
llevarla a cabo. También seguir avanzando, sabemos que, por otro lado, la figura autoral masculina moderna es por excelencia individual, y las mujeres siempre se nos ha relacionado con lo colectivo. Y creo que hoy tenemos la posibilidad de establecer trabajos en red, cerca o a distancia, y tenemos una amplia gama de prácticas, soportes e intereses que no se pueden comparar con las de otros gremios, incluso cercanos, como son las actrices, las arquitectas y comunicadoras, ¿no?, cuya actividad profesional está mucho más codificada o más bien reglamentada, ¿no? Y las dramaturgas y las directoras debemos explorar otras formas de hacer comunidad. Las últimas cifras dicen que los hombres publican el doble de libros que las mujeres. Esto en dramaturgia también lo podemos afirmar, siendo las cifras aún más desfavorables, aunque no tenemos números concretos, pero sabemos que ellos dominan el mercado editorial y así ha sido por años, ¿no? Pero este dominio también ha traído consigo un mercado conservador, lleno de reglas y jerarquías, disputas de ranking, competencia. La categoría de dramaturgia femenina o de mujeres tiene un estado muy marginal que podríamos tomar como ventaja. Yo escribo una obra, la monto, nadie me pide explicaciones, ¿no? Nadie me controla ni me pone reglas. Una creación libre donde incluso yo puedo romper mis propias reglas y las reglas del lenguaje y su estructura incluso, ¿no? A mí me parece interesante esa marginalidad, la frescura que experimenta esa marginalidad, porque la indagación me interesa porque están pasando cosas muy diferentes, sobre todo en pequeños teatros. Y como ocurre en todas las áreas, a la marginalidad nadie la mira ni la controla. Y la atención siempre está en el centro, en el poder. Creo que para nosotras esto puede ser una gran oportunidad. También aclarar el concepto de marginalidad, que no solo hablo de lo que está en el extrarradio o en la periferia que está en los extremos en relación al centro. Cuando hablo de marginalidad me refiero a los bordes, a lo más delicado o vulnerable, en todo sentido, en lo material, en lo espiritual, en lo económico y en lo físico también, ¿no? Es lo que se necesita, es lo que necesita la atención. Y por otro lado, es importante decir que el horizonte está en democratizar la escritura y lograr la igualdad. Esa es la meta, ¿no? La dramaturgia tiene que ser vista como un espacio de libertad, donde lo importante sea la escritura, la estética, su energía, su ritmo, la pausa, el espíritu del texto, el lenguaje, la poética y el deseo que atraviesa todo el texto, toda la obra. No los cuerpos o su biología. Esa es una tarea mayúscula, lo sé, pero no se puede perder ese horizonte, ¿no? Un espacio donde no haya más interés que el poder de la escritura. Es una tarea o una meta del feminismo. Y por ahora la lucha de las mujeres es defender nuestros espacios donde debemos sumar, incluir y repensar nuestros horizontes para equilibrar y no caer justamente en lo que estamos cuestionando. Y por otro lado, en general, hoy la escritura de mujeres está refrescando la escena y eso es importante también poner atención, que está proponiendo temáticas distintas, temas que hasta ahora eran secundarios, como lo son la relación con madre e hija, el aborto, el abuso sexual o el acoso, la maternidad, los cuidados que también están tan de moda en estos días. Recuerdo que terminada la dictadura en Chile, a comienzo de los 90, estaba el llamado boom de las mujeres escritoras latinoamericanas.
Isabel Allende, Marcela Serrano, Ángeles Mastretta, Laura Esquivel, autoras que fueron víctimas del machismo y el canon literario de la época a las que ningunearon sus obras cuando no las desdeñaron y catalogaron de feministas porque escribían sobre la vida de mujeres, leída solo por mujeres, encasilladas de naif, de livianas, ¿no? Eran historias tradicionales de madres, de hijas, de amigas, donde había mucho sufrimiento doméstico, de mujeres correctas o corregidas. Aunque no estuviera explícito, estaban hablando, o sea, eran relatos que obedecían a la época, historias vividas desde una realidad de dictadura. No se decía, pero se entiende. Actualmente veo un importante cambio. Hoy las autoras son mucho más osadas, es una escritura mucho más fresca, historias indudablemente más crudas, también oscuras. Eso significa que las mujeres estamos asumiendo riesgos importantes al desarrollar ciertas temáticas, ya que no debemos olvidar nunca que las mujeres siempre estamos bajo sospecha. Como dice Rita Segato, la antropóloga argentina, las mujeres somos en esta sociedad un sujeto moral y tenemos que demostrar que lo somos, tanto en el ámbito público como en lo privado. Dice que circulamos siempre bajo sospecha, ¿no? que estamos al borde del descontrol, de no tener hijos, de abortar, de no mantener una familia unida, de no trabajar, de no casarnos, de saltarnos las leyes. Y eso también se traspasa a la escritura. Pero afortunadamente para mí hoy muy pocas mujeres hacen lo que hacían sus madres o sus abuelas. Han salido de sus casas, viajan, estudian, votan, trabajan, deciden sobre sus cuerpos y sus vidas. Son juezas, doctoras, escritoras, presidentas. Y todo esto ha cambiado nuestra manera de narrarnos, creando una nueva realidad que debemos tomar en cuenta. En pandemia me han propuesto escribir textos sobre el confinamiento domiciliario y que me ha hecho pensar en la relación con este espacio. Me agrada escribir en casa y tener tiempo para ello, pero no es un lugar que me estimule una historia. Y en eso también creo que podemos observar, como decía anteriormente, observar un cambio en nuestra relación con el espacio casa y cómo ha ido cambiando este relato y nuestros comportamientos sociales. En la era de la emancipación, el tener la opción de habitar el mundo que deseamos, de viajar, de trasladarnos fácilmente, nos da la posibilidad de elegir e imaginar dónde queremos estar. Y creo que la casa en estos momentos se construye donde uno se siente bien. Hoy el concepto hogar es un espacio que constantemente se actualiza, lo que significa que a veces de donde eres no es tan importante como hacia dónde vas. Y estamos en un cambio generacional que está en constante transformación. Para nuestros padres tener una vivienda era la máxima realización y los muebles, objetos muy preciados. Una casa propia estaba eternamente en construcción, y la construcción del hogar como metáfora de la familia y su consumación, como la Sagrada Familia, como esta iglesia que tenemos aquí, que no termina nunca de construirse. Hoy no podemos asociar de forma indisoluble la vivienda a la familia. ¿Será porque el concepto de familia ha ido cambiando o porque sabemos que comprarse una casa hoy en cualquier ciudad es un disparate más para un artista? Hoy los tiempos han cambiado, por lo tanto creo que la escritura también. Este último tiempo he tenido que leer más de 30 textos de mujeres dramaturgas, la mayoría jóvenes, textos contemporáneos que confirman una realidad. Casi todos los textos ganadores, en algunos casos elegidos por un amplio jurado, son textos que escapan de la dramaturgia aristotélica tradicional, donde el cómo y qué se narra está fuera de los cánones establecidos. Son dramaturgas que conocen muy bien las reglas de la escritura, pero se las han saltado.
Y me pregunto, ¿será que estamos desobedeciendo al Padre? Bueno, hasta aquí dura mi exposición. Reitero mis agradecimientos al Festival de Teatro de Mujeres sobre las tablas, a Elizabeth particularmente, a los artistas que participan y a todos los que hacen posible este festival. Espero verlos el próximo año personalmente y un abrazo para todos y gracias por escuchar.